Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Yo te quiero invitar a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ellos, si tú consigues un medicamento más económico en otra farmacia, en Farm Aid Pharmacy te van a igualar el precio. Pero además, si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Bueno, y voy a hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable, el trabajo fijo para que puedas acceder a la certificación laboral. Así que comunícate con ellos al número telefónico que está en pantalla y la primera cita va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y en este segmento vamos a ampliar la información que se dio ayer acerca de denuncias que hay contra el abogado especialista en inmigración Rolando Vázquez. Está conmigo nuevamente Edinson Calderón. Edinson es el líder de la organización Una Carta Salva una Vida. Buenas noches, Edinson, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Edinson? ¿Ah? Ahora sí, muy buenas noches, ¿me escuchas? Ok. ¿Cómo estás, Edinson? Bien, bien, gracias a Dios, Patricia. Aquí nuevamente a exponer lo que estamos viviendo con mucha dignidad, Sí. vamos a decirlo. Bien, vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido a raíz de la denuncia que hicimos ayer aquí, ¿no? Que incluso yo presté mi espacio y esta plataforma para que las víctimas o los afectados hicieran la denuncia, ¿no? El abogado Rolando Vázquez ha estado hoy publicando toda clase de descalificaciones por la denuncia que se hizo aquí ayer. Me amenazó con una demanda. Yo espero que realmente cumpla y me demande, que no haga lo de Delsa Solórzano, que estoy esperando que me demande y todavía la demanda no llega. Yo me pregunto si en la demanda el abogado Rolando Vázquez va a esgrimir como argumento en mi contra que yo, que soy una periodista independiente, que cree en la libertad de expresión, le cedí mi espacio a víctimas y a personas afectadas por el mal desempeño de Rolando Vázquez para que expusieran su caso. No sé, porque creo que no conoce la primera enmienda de la Constitución Rolando Vázquez. Pero, de todas maneras, aquí vamos a ampliar todo lo que ayer se expuso en el programa, ¿no? En lo que se basa en la mayoría de las denuncias en contra de Rolando Vázquez es que el abogado, por ejemplo, deja solos a sus clientes en las audiencias en la corte, que no asiste cuando le toca la audiencia a el inmigrante, ¿no? Y esto ocurre muchas veces porque él exige
a través de su esposa, que se le dé el pago completo, el pago que aparece en el contrato. Si no pagan completo, pues él no asiste, deja a la persona sola en la audiencia, personas que incluso no hablan inglés, ¿no? Ante un jurado, pues que está ahí para no darles el asilo, porque así funcionan las cosas y si no tienen un abogado defensor, imagínense la situación. Pero no solamente eso, los ha dejado solos cuando han pagado todo el importe del contrato, ¿no? Él ha hablado en sus redes sociales el día de hoy, Rolando Vázquez, acerca de que esto es lógico porque un abogado no trabaja de gratis, y eso lo vamos a analizar y vamos a probar que él no ha actuado según la ley, ¿no? Vamos a escuchar uno de los testimonios nuevos que hay acerca de el desempeño de Rolando Vázquez. Mi nombre es Niurka Natalia Vilaro Piña y yo vengo a hablarles acerca de la experiencia con el abogado Rolando Vázquez. El 23 de septiembre contraté al abogado Rolando Vázquez, la cual le cancelé $5,225 en sus servicios para hacer que mi esposo tuviera una representación. El señor Rolando Vázquez me hizo firmar un contrato en donde representaría a mi esposo, donde estaría pendiente de las comunicaciones directamente con el ICE, donde lo visitaría y donde tendría comunicación con mi esposo, cosa que nunca pasó, nunca cumplió, la cual yo tenía que estar siempre atrás del abogado diciéndole qué necesita, por qué no se recibió respuesta, está bien, yo espero, y todo ese tipo de cosas. Siempre tenía que estar yo atrás de él, cosa que no debería ser así. Un percance tuve con su esposa, la cual me salió con groserías y vulgaridades, y yo tuve que cortar la llamada porque yo no permito que ningún tipo de personas me falte el respeto de esa manera, porque yo no lo he hecho. La ética profesional allí se fue por el piso literalmente con esta mujer, la esposa del abogado Rolando Vázquez. Yo vengo acá a hablarles que mi esposo a la final no fue representado por este abogado. Fui estafada totalmente por Rolando Vázquez y su equipo en exclusive, en todo. Cosa que no obtuve nada. Tanto así que pedí los documentos que fue enviado por el equipo de Rolando Vázquez a la ICE y me dijeron que me lo negaban porque por fines de lucro de su oficina, de su bufete, no me lo podían hacer llegar. Cosa que tengo como abogar, cómo mostrar de que él me lo hicieron saber a través de un correo electrónico. También yo me encuentro ahorita sola en los Estados Unidos. Yo no tengo familia en los Estados Unidos. Me encuentro sola en donde estoy con una persona que no conozco y me tendió la mano. Una persona que me está ahorita tendiendo en todo momento porque no tengo cómo valerme por mí misma. En los ahorros que tenías se los cancelé al abogado Rolando Vázquez para que mi esposo saliera y me pudiera ayudar a avanzar, ya que tengo una condición médica que requiero mucho de ayuda y atención todo el tiempo. Y el ICE y esta persona son testigos de esto. Bien, otra de las irregularidades es que no le devuelve los documentos de migración a las personas. La realidad, porque él ha dicho el día de hoy que eso es mentira, que en la ley expresamente se impida o no aparezca como una mala praxis que el abogado no se presente en la corte a pesar de no haber recibido el pago, ¿no? La realidad es que si un abogado decide no representar más a algún cliente, no puede simplemente no asistir a las audiencias en la corte, sino que tiene que hacer una moción ante la corte y el juez tiene que aprobar esa moción. En el capítulo 2 del Manual de Práctica de la Corte de Inmigración, vamos a ver en pantalla la portada del manual, se explica expresamente el procedimiento. Se los voy a leer en español. Dice: retirada del abogado.
Cuando un abogado desea retirar la representación a un extranjero y el extranjero no ha obtenido un nuevo abogado, el abogado debe presentar una moción escrita u oral para retirarse. Si es por escrito, la moción debe presentarse con una portada titulada Moción a retirarse como consejero y cumplir con los plazos y requisitos para la presentación. En ninguno de los casos cuyas denuncias hemos registrado, el abogado Rolando Vázquez dio ese paso. Muchas de las denuncias que se están procesando, por cierto, tengo una avalancha de denuncias. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Le doy las gracias a las 2 ciudadanas que ayer tuvieron la valentía de denunciar, porque gracias a ellas otras personas se han atrevido a hacer las denuncias y a dar la cara. Y esto es muy importante. Dejar el miedo de lado, y yo les doy mi palabra de honor que el denunciar a un abogado que haga una cosa como esta, más bien es favorable para la persona que está en solicitud de asilo o esperando su residencia porque está actuando según la ley. Lo que no está dentro de la ley es que ocurran estas cosas y las personas no las denuncien. Hay que denunciarlas. La razón de que estas personas hayan tenido tanto miedo es precisamente la forma en que la esposa de Rolando Vázquez, Sabina Contreras, maltrata a los inmigrantes y los amenaza, los amedrenta, les grita. La verdad es que es algo incluso que para mí está fuera de lo que es una conducta normal de un ser humano. Ella aparece, además, para que sepan que no es que es la esposa nada más, ella trabaja en la oficina de Rolando Vázquez. Ahí tienen ustedes la foto que aparece en la página web. Ella aparece ahí como Office Manager y Senior Paralegal. Tiene un cargo específico en la oficina de Rolando Vázquez. Esta conducta de la señora Contreras no es solamente con los clientes del bufete. Hay un caso de una emprendedora venezolana que le hizo un trabajo y la señora Contreras, para no pagarle el trabajo, la insultó de la manera que ustedes van a escuchar a continuación. Y les voy a decir algo. Bueno, se los voy a decir después de que escuchen el audio. No sirves. Trabajo asqueroso y horrible que me hiciste y ordinario. Chabacano. Los globos más baratos los compraste tú. Blanco, que son los más baratos. Chabacano ese trabajo. Ordinario. Ordinario como tú. Y te dije, descóntame esa mierda. Los reales que se te pagaron me saben a ñoña. A ñoña me sabe, me sobran. Y a ti nunca te va a sobrar nada porque eres una hija de puta. Trabajas mal. Trabajas horrible. Espantoso. Horroroso. Horrible. Y te estoy diciendo que eres una hija de puta. Y ojalá me estés grabando y lo escuches 10.000 veces. Porque eres una hija de puta. Porque te dije, ven a desmontarme esa mierda. Y no lo puedo hacer. A mí qué coño madre me importa. A mí qué coño madre me importa que tú no lo puedas desmontar. No sabes trabajar. No vas a triunfar en este país para tu... Bueno, el audio es más largo. ¿Terminó ahí? Bueno, es más largo. Yo lo voy a procesar para ponerlo en mis redes sociales. Miren, esto fue un arreglo de globos que le hizo esta emprendedora. Yo fui más allá de recoger solamente la denuncia y la emprendedora me mostró el proyecto que ella le entregó a la señora Contreras para el arreglo y me mostró la foto del proyecto, tal cual como fue aprobado por la señora Contreras, y me mostró la foto del resultado final y el resultado fue exactamente el que estaba en el proyecto. Es decir, el arreglo quedó exactamente igual. De todas maneras, aunque no hubiera quedado igual, esto es inconcebible. Bueno, la emprendedora, la persona agredida en el audio, hoy tuvo que ir a denunciar a Sabina Contreras a la policía y solicitar una orden de restricción. Ahí tienen ustedes el documento.
Bueno, Edinson Calderón, me imagino que tienes, como yo, la mensajería llena de personas que, gracias a Dios, se han atrevido a denunciar. Y vamos a conversar a continuación con una de ellas. Preséntala, Edinson. Así es, Patricia. Muy buenas noches nuevamente. Gracias por la oportunidad, Patricia. Como tú lo has dicho, tenemos una avalancha de personas que se están quejando por las redes sociales que dicen ser presuntas víctimas de estos personajes. A continuación, vamos a presentar a una persona que nos va a demostrar y a decir quién realmente son estas personas, porque esta persona estuvo viviendo en la casa de estos ciudadanos, sirvió de niñera, la pusieron a hacer varios tipos de trabajo, el cual ni siquiera en eso le quisieron pagar lo adecuado. Con ustedes presentamos a Ania Márquez. Bienvenida, Ania. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Hola, hola Edinson, buenas noches. Bueno, en primer lugar, pido una disculpa porque iba a estar el día de anoche y no sé qué sucedió con las líneas y no pude estar el día de ayer en la entrevista, era lo planificado. Básicamente, mi experiencia con el abogado Rolando Vázquez al principio, yo lo contacté a él mucho antes de llegar a este país porque yo huí de mi país por razones políticas en el año 2018 y lo contacté para que me asesorara. Cuando llego a este país, que entré por la frontera y entré a un centro de detención, específicamente en Eloy, Arizona, Eloy Detention Center en Arizona, yo entré el 2 de diciembre y tuve mi primera corte el 16 de diciembre. Él ya estaba contactado, contratado, ya se le había pagado, se le pagó el miedo creíble, entrevista que nunca me hicieron porque mi procedimiento era diferente. No tenía que ir a una entrevista de miedo creíble, sin embargo, se le pagó, se le pagaron $500 para que él investigara en cuál centro de detención yo estaba, además de los $500 que cobró en ese momento para el supuesto miedo creíble. Y mi primera corte, que fue el 16 de diciembre del año 2019, él nunca llegó, nunca alegó, no tuvo razones, no le notificó inclusive a la corte que no podía asistir. Mi juez me pospone la corte para el 6 de enero del año 2020, el abogado tampoco llegó a esa corte, y el juez por segunda vez me pospone la corte para el 3 de febrero del año 2020, en la cual yo decido, en vista de que el abogado no llegó y yo no tenía comunicación con el abogado, yo decidí notificarle al juez pues que yo desistía de su representación porque me estaba haciendo pasar más tiempo en el centro de detención. Quienes tenían contacto con estos señores era mi hermana, que fue quien, y mi padrino, que era mi sponsor para ese momento, y que fue quien hizo todos los contactos y quien firmó todos los contratos con el abogado. Nunca dieron una razón en específico. Lo único cierto es que el juez me preguntó a mí que si ya le habíamos pagado, cosa que había sido así para ese momento, y me dijo que me posponía una vez más la corte y si para esa corte, que le iba a llamar la atención al abogado, y si el abogado no llegaba para esa última corte, pues se desistía y se procedía legalmente como debiera procederse en caso de que pudiera determinarse que haya habido una estafa. A todas estas, mi hermana se comunica con ellos y les manifiesta que el hecho de dejarme a mí en un centro de detención, contando con la supuesta representación del abogado, era un acto indolente. Esta ciudadana, los insultos y los improperios hacia la persona de contacto, que era mi hermana, que estaba en Venezuela, situación pandemia, no pudo viajar, al extremo de que la bloquearon, ella no pudo tener más nunca comunicación con... Imagínate tú la angustia de los familiares, de quienes tienen una persona en un centro de detención, y más nunca pudo tener comunicación, sí, más nunca pudo tener comunicación con la oficina. Yo nunca recibí una llamada de parte de él, siempre que nos comunicamos fue porque yo llamaba, porque yo trataba de comunicarme a la oficina. En muy pocas oportunidades puedo decir, para ser objetivos, puedo decir que no me contestó la llamada, pero cuando salí de allí, a mí me posponen mi corte en junio, cuando yo salí de allí, yo trabajé con el abogado. Él me ofrece, obviamente, mira, yo voy a hacer un paréntesis acá, porque ellos alegan,
yo he visto mucho en las redes sociales que ellos alegan que cualquier persona que reclama es un chavista que los quiere perjudicar. Ah, no, sí, yo también soy Siempre lo chavista. hacen, siempre lo hacen. Sí, sí. En mi caso particular, Sí. mi caso era netamente político. Yo viví en clandestinidad un Y año el antes de salir de mi mío, país. discúlpeme, Exacto. Ana, porque es que yo quiero que Rolando Vázquez me demande. ¿Cómo hago yo para que cumpla con la oferta que ha hecho, con la amenaza de demandarme? Porque entonces aquí tenemos que ir a inmigración y revisar mi caso de asilo. Por La supuesto, aprobación. pero obviamente yo tengo 38 años y era desde los 15 años activista opositora al gobierno del difunto y del de Nicolás Maduro. Y entonces no pudieron, en mi caso, alegar que había algún historial de chavismo por el cual ellos pudieran escudarse, ¿no? Porque mi hermana le escribió a distintos periodistas, mi hermana le escribió inclusive a Sergio Novelli pidiéndole ayuda porque ellos no se habían presentado a la corte, no se presentaron en ningún momento a la corte, y al parecer, yo desconozco porque uno sale de esos centros de detención realmente pensando en otras cosas, es un trauma bastante fuerte, a pesar de que no te están maltratando físicamente, ni te están agrediendo físicamente, es un trauma muy fuerte, es una cárcel. Entonces, cuando yo salgo de ahí, él me ofrece trabajo, yo le manifiesto que por el problema que hubo con mi hermana, yo no acepto ese trabajo, y me lo vuelve a repetir en 2 oportunidades, que me venga a Miami. Yo le digo que no, porque mi familia no se había podido venir, porque por situación pandemia no habían podido viajar, estaban cerrados los vuelos. Yo me iba a quedar en Arizona, en casa de una amiga que conocí a través de las cartas que salvan vidas. Entonces, específicamente Rosemary Montilla, paisana mía, porque ella es de Valera, del estado Trujillo. Y bueno, cuando yo salgo de allí, decido aceptar la propuesta de él en vista de la insistencia, un poco como por pena, un poco con desconfianza, porque sabía la situación que se había vivido con esta señora. Cuando salgo de allí, no te puedo negar que al principio todo fue normal. Yo entro a trabajar en su oficina, además de que trabajaba horas adicionales. Él me manifiesta que no me preocupe, que en Miami la preocupación de todo el mundo, Miami es muy caro para vivir. Él me dice, no te preocupes, yo te voy a pagar. En Miami se vive, es costoso, pero se gana de acuerdo a lo que se vive. Sucede que yo termino trabajando 12 horas, les ayudaba en la casa, les ayudaba con su niña cuando necesitaba que fuera niñera, cuando necesitaba que les paseara el perrito, estaba en la oficina de 9 a 9 y lo que yo recibía semanalmente por todas esas horas de trabajo eran $250. Ellos alegaban. Hicieron el negocio. Eso es un abuso con el inmigrante, ¿te das cuenta? Eso es abuso. No solamente es un abuso con el inmigrante, Patricia, sino que yo pienso que se aprovecharon hasta cierto punto de que como no pudieron comprobar que yo podía tener algún pasado chavista y que como chavista quería perjudicarlos, cosa que además es una estupidez, porque en este país no te vas a perjudicar por eso, porque él no tiene nada que ver con el gobierno venezolano, ni tiene nada que ver con la oposición venezolana. Entonces, trataron de hacerlo un poco como para que no se hiciera más largo el tema, de que pudiéramos difamarlo, porque es bien conocido que en mi estado me conoce mucha gente, a él escribió mucha gente. Con respecto a mi caso, en mi estado a mí me conoce mucha gente por ser ferviente opositora al gobierno y no pudieron demostrar que yo podía tener pasado chavista. Fue como una manera de tratar ellos de reivindicarse. De hecho, tienen mis videos de testimonio y lo publican y lo publican y lo publican y lo publican. Yo estoy bloqueada de todas las redes. De la noche a la mañana, cuando yo comienzo a entrar a la oficina, veo el trato hacia los clientes, pero no solamente hacia los clientes, sino hacia los empleados de allí. Ellos cambian mucho de empleados porque el empleado que no se amolda a como es la señora Sabina, de más está decir que quien maneja todo allí es Sabina. Las publicaciones que tú estás viendo en las redes, esas no las maneja Rolando Vázquez. Todo eso lo maneja la señora Sabina Contreras. Nada, absolutamente nada que salga por las redes, que salga por líneas telefónicas, lo maneja el abogado Rolando Vázquez. Muchas veces ni siquiera conoce las situaciones y casos que están sucediendo porque él no sabe absolutamente nada de lo que sucede. Él sabe lo que ella le cuenta. Bueno, yo creo que en este punto ya no se puede hacer loco. No, obviamente no se puede. O sea, yo pienso que él no es que no es, sino que se hace. Ajá. Entonces, como te digo, el trato hacia los clientes, yo presencié en 2 oportunidades, 2 casos. Había un chico que estaba detenido aquí, no recuerdo el nombre. Presencié el caso de esa persona que dejaron de representar. Su papá había pagado absolutamente todo y ellos lo dejaron de representar.
con los insultos que ella está acostumbrada a dar, porque además es una señora completamente vulgar y falta de educación. No tiene educación de ningún tipo, no tiene ética de ningún tipo. Hubo otro muchacho que estaba en MPP, que tampoco recuerdo el nombre, como el muchacho no supo responder las preguntas que le hacía la asistente, te voy a pedir un paréntesis, lo insultaron. Te voy a pedir un paréntesis porque hay algo que en lo que realmente yo creo que a ellos se les fue la mano, por decirlo de alguna manera, y es en lo de los casos del MPP precisamente, Ania. Porque estamos hablando de familias que estaban del lado mexicano esperando su juicio de asilo. Y hay familias, y eso lo tengo yo en mis denuncias, hay familias que tuvieron que esperar, y estoy hablando, cuando yo les hablo del lado mexicano, en refugios del lado mexicano, estoy hablando de un lugar peligrosísimo. Horrible. Peligrosísimo. Y él, por su mala praxis, fue el que condenó a esas personas a estar, en vez de estar un mes, 2 meses, a estar 1 año y 2 años del lado mexicano. Por no presentarse en las audiencias, por no atenderles el teléfono, después de haber cobrado. Sí. Fíjate que hubo un caso que me llamó bastante la atención. Había una clienta, pero yo de verdad que hay muchos nombres que no recuerdo. Había una clienta que estaba del lado mexicano, ella estaba embarazada. Ella, entre el desespero de estar tanto tiempo del lado mexicano, ella, disculpa, esa es la hermana del enfermero que es cantante, Patricia. ¿Recuerdas? Sí, claro que sí. Bueno, ella decide pasar para dar a luz a sus niñas aquí en Estados Unidos. Ella tuvo gemelas, 2 gemelitas. Las niñas estuvieron en hospital, estuvieron en cuidados intensivos. Ella les decía que para ese momento que la disculparan, que ella no tenía el dinero para pagar porque tenía a sus 2 niñas hospitalizadas. Esta señora llegó al extremo de insultarla y de desearle que las niñas no salieran del hospital porque ella era una bruta. Dios mío. Porque ella era una bruta por haberse saltado, porque ella había echado a perder su caso. Esto es un caso ya... Es terrible. O sea, la situación de verdad es terrible. Un hospital psiquiátrico. Por supuesto, totalmente. Este señor Rolando Vázquez, que es ciudadano estadounidense, etcétera, debe entender lo delicado de lo que ha hecho su esposa. Tiene que entenderlo. El caso de Crisel Jiménez, quien dio su testimonio anoche en el programa, yo lo presencié porque para ese momento trabajaba en la oficina. Hubo totalmente mala praxis y además que le estaban cobrando un dinero adicional por un trabajo que supuestamente ya ellos le habían hecho y nunca le habían hecho. Ellos enviaron un caso a Denver, Colorado, y ella tenía su caso en Georgia. O sea, ellos nunca hicieron el cambio, como ella lo explicó, pero le estaban cobrando adicional por hacer el cambio que ya ellos supuestamente le habían hecho. O sea, lo que le importa a esta ciudadana es el dinero. O sea, lo de ella es el dinero. Si tú tienes dinero y no chistas por cómo te van a pagar, ellos te van a representar y van a llegar contigo hasta el final. Todo lo decide ella, además. Y además viví el caso de una señora con la que hablé hoy. Yo conversé hoy con ella. No me autorizó a dar su nombre porque ella tiene mucho miedo, porque aún es cliente del abogado. No tengan miedo, no puede ser que tengan miedo, porque el miedo es lo que ampara a este tipo de personajes como Rolando Vázquez y su esposa. Es el miedo. Totalmente. Entonces, a ella se le murió repentinamente su esposo el año pasado. Ellos estaban en un caso de asilo. A ella se le muere repentinamente su esposo, o sea, un señor joven. Y esta ciudadana pretendía cobrarles el permiso de trabajo de este señor que falleció porque supuestamente ella no tenía la culpa de que el señor se hubiese muerto. Así con estas palabras, yo no tengo la culpa de que el señor se haya muerto, yo hice mi trabajo, tú me pagas ese trabajo. Al final, según lo que me contó la señora hoy, en vista de toda la insistencia de ella, sí le quitaron un dinero porque ella tuvo que incluir en un caso ya ella como principal y bueno, todos estos protocolos que se siguen porque el aplicante principal era su esposo y él falleció, entonces bueno, todo lo que ellos ya habían pagado, ya eso no valía, tenía que pagar de nuevo. Ella me dice, yo tengo mucho miedo porque yo soy clienta de ellos, a mí me han pospuesto mucho mi corte y me da miedo que ellos vayan a afectar mi caso. Sí, una de las cosas, Edinson y Ana, que yo realmente me sorprendí hoy, es que yo considero que después de la denuncia que se hizo anoche, él debió darle respuesta a las denuncias. No, él se fue contra el mensajero, ¿no? Exacto. Yo recibí las balas, pero además las recibo con agrado, ¿ok? Pero eso demuestra su falta de profesionalismo, porque un abogado que es denunciado
con nombre y apellido por las personas afectadas, lo que tiene que hacer el día siguiente o cuando es agarrar el teléfono y llamar a esas personas. Por cierto, yo voy a poner un caso. Yo tuve un problemón con una franquicia veterinaria aquí el sábado y le puse un mal review en Google. Hoy recibí una llamada de esa franquicia que se llama Banfield, por cierto, para que sepan y no lleven nunca los perros, los gatos de nuestros hijos ahí, que son nuestros hijos. Bueno, yo recibí una llamada para pedirme disculpas, para ver qué podían hacer, etcétera, etcétera. Eso es la respuesta a una denuncia como esta. La respuesta no puede ser que te vayas contra el mensajero. Es como que si Banfield, el veterinario horrible, se hubiera ido contra Google porque alojó mi review, o sea, mi mal review. Entonces van contra Google porque alojó eso. Eso a mí me sorprendió y me da a entender que ellos se sienten invulnerables. O sea, ellos dos, esta pareja, este matrimonio, Rolando Vázquez y Sabina Contreras, sienten que nadie puede contra ellos porque ellos tienen años. Yo tengo más de 2 años recibiendo denuncias, Edinson. Más de 2 años. Y no las he querido hacer porque yo le pregunto a las víctimas, ¿y por qué usted no habla? No, me da miedo. Entonces yo tampoco voy a hablar. Sí, a mucha gente le da miedo. A mucha gente le da temor porque ella logra que la gente tenga temor. Precisamente por los casos de asilo, no te puedo negar que hasta cierto punto pues yo también tengo temor porque yo estoy en un proceso de residencia y yo no sé hasta qué punto esto pudiera afectarme a mí porque desconozco los términos legales. Obviamente, otros casos, los casos más preocupantes que yo vi allí fue el tema de las citas con el abogado, las consultas con el abogado. Tú tienes una consulta con el abogado, firmas contrato con el abogado y más nunca vuelves a tener contacto con el abogado a menos que él decida comunicarse contigo. Si tú quieres comunicarte con el abogado, tienes que pagar nuevamente la consulta. Dame 500 para hablar con el abogado. Correcto, porque es que el abogado no considera que deba hablar contigo. Entonces, ese tipo de irregularidades, mira, yo decidí hacer esto porque a mí no me estafaron, casi me estafaron con el caso, casi me estafan, si no es porque mi hermana hace todo este escándalo por las redes y le escribe a distintos periodistas de lo que estaba sucediendo, tal vez me hubiesen estafado, si se hubiese quedado tranquila mi hermana. Pero sí hay muchas personas que han sido afectadas, sí hay muchas personas, yo les recomiendo a esas personas que hagan la denuncia formal. En este país existen los derechos. Y existe en la página de Florida Bar, justamente hoy yo estaba investigando, en la página del Florida Bar está el complaint. Sí, vamos a hablar de eso ahora, Edinson, porque eso es bien importante, ¿no? Claro que sí, Patricia. Que vamos a mostrar que ya Crisel Jiménez, que estuvo con nosotros anoche, hizo la denuncia ante el bar de la Florida. Vamos a mostrar los documentos. Ahí lo tienen ustedes. Por cierto, leí la carta que respalda esto, Edinson, y está impecable. Impecable. Y lo hizo ella solita. Sí, está impecable, está cargada de argumentos y de pruebas, etc. Yo quiero darte las gracias, Ania. No sé si tienes algo más que agregar, Edinson, porque vamos a mostrarles en pantalla el documento que hay que llenar, que es muy sencillo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Pero además, en la página de factoresdepoder.com, en la página web factoresdepoder.com, Edinson y Ania, vamos a dejar el link para que descarguen el documento y lo llenen, ¿ok? Ustedes se van a factoresdepoder.com y ahí vamos a dejar el link para que descarguen este documento. Este es el documento que hay que llenar. Es muy, muy sencillo. Hay que llenar este documento para hacer la denuncia formalmente ante el bar de la Florida. ¿Por qué hay que hacer la denuncia? Porque tenemos que actuar en defensa de próximas víctimas. Porque no podemos tener miedo en un país que nos protege precisamente para que tengamos la valentía de decir la verdad. Este país a mí me ha protegido durante 16 años para que yo en esta mesita diga la verdad y me sigue protegiendo para que se diga la verdad. Eso es la protección fundamental de la primera enmienda y de este tipo de procesos que hay que llevar a cabo, porque ayer se los dije, cuando vamos ante un juez de inmigración, si
tenemos un caso que se perdió por mala praxis, que son muchos los casos de Rolando Vázquez que se perdieron porque él no se presentó, porque él no asistió, porque no hizo lo correcto. El juez va a exigir que se haga la denuncia ante el VAR, porque si no se hace la denuncia ante el VAR, por eso es que ellos siguen impunemente haciendo este tipo de cosas, ¿ok? Edinson. Así es, Patricia. Yo para concluir quiero decir, bueno, más que todo hacer un llamado a todas esas personas que nos están viendo, por favor no tengan temor, aquí estamos dando la cara por ustedes, porque no queremos que otro hermano venezolano caiga en esto. Y para todas aquellas personas que están dudando de estos personajes, incluso hoy hablando con varios de las personas que son presuntamente fueron extorsionadas por esta persona, me comentan de que él incluso desea lanzarse a la alcaldía de Florida. Entonces, por eso es su campaña mediática tan costosa. O sea, imagínate a esa señora, bueno, que lo haga, porque que lo haga, ¿no? A lo mejor no le importa dejar de ser abogado porque se va a meter en el mundo político, porque en el bar, por cierto, que ella hoy, o escuchamos unas amenazas de a alguien le decía, a mí me encantaría estar vestida de naranjado, porque habla así, ¿no? O sea, como que me encantaría estar presa. Y es que no se trata de llevarla presa, se trata de que a él le quiten la licencia y no pueda ejercer más aquí el derecho. O sea, que no pueda ser más abogado de inmigración. Se trata de eso, de quitarle esa herramienta que él tiene, que es una licencia para perjudicar a inmigrantes. Y no solamente a los venezolanos, Edinson, esto es por todos los inmigrantes. Esto que estamos haciendo es por todos. Librando por todos, además. Librando por todos. Así es, aquí estamos alzando la voz y luchando por nuestros hermanos inmigrantes de cualquier parte del mundo que han llegado hasta este país y que se ven vulnerables y se ven muy pequeños al lado de personajes como estos, que la gente le sigue la corriente, los contratan y todo, a veces por temor. Pero como lo acaba de decir Patricia, como lo dijo Ania, no tengamos miedo, vamos a seguir adelante. Una Carta Salva una Vida está aquí, disponible para ustedes. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Tenemos muchos casos trabajando en este momento y próximamente vendremos con ese reporte. Gracias, Ania, por tu valentía, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Patricia. Seguimos luchando por nuestra gente. Claro que sí, gracias Ania, gracias Edinson. Bueno, ya saben, yo me retiro unos días solo hasta el martes quiero decirles directamente a Rolando Vázquez y a su esposa Sabina Contreras, díganme lo que quieran, publíquenme lo que quieran, porque imagínense ustedes si yo no estoy acostumbrada a este tema, porque es que el único argumento que hay contra uno cuando uno se decide hacer lo correcto como esto que estamos haciendo, el único argumento, porque tú eres chavista. Bueno, entonces dime lo que te dé la gana, díganme lo que ustedes quieran, yo sigo adelante con esto porque no voy a dejar a los que están denunciando, no los voy a dejar solos, porque a los que no se atreven a denunciar tampoco los voy a dejar solos, porque voy a seguir en esto, porque ustedes saben que yo, hasta que no le veo el hueso al canino, no me quedo tranquila. Y yo sigo en esto y estoy esperando la demanda para ponerla en mi colección de demandas, que todas las han perdido. Porque contra la verdad no hay demanda que valga. Y este es un país realmente donde se respetan las leyes, donde uno se puede defender. Y a mí me encanta una corte en los Estados Unidos donde uno se puede parar y uno se puede defender. Así que bienvenida a la demanda, la estoy esperando. Por favor, el lunes cumplo año, Rolando Vázquez, dame eso de regalo de cumpleaños, demándame el lunes. Bueno, con esto me despido hasta el martes porque el lunes cumplo año y espero que mi regalo sea la demanda de Rolando Vázquez.